Cuando venimos a Cristo y encontramos el perdón, encontramos la salvación, sabemos lo que Dios hace en nosotros y empezamos a creer en que el Señor nos llama, muchas veces ocurre algo en nosotros que nos impide ir más allá y se llama el pasado. Muchas veces por el pasado no podemos vivir felices nuestro presente ni nuestro futuro. Por cuestiones del pasado, cuando estamos frente a ser utilizados por el poder de Dios, muchas veces llegamos a decir: no, es que yo no creo que pueda por lo que hice. No es que yo no creo que sea digno por lo que pasó conmigo. Es que yo no creo que podamos llegar a... Y muchas veces estamos limitando el poder de Dios por nuestro pasado. Es que yo vengo de esta familia, es que yo crecí solo, es que no tuve madre, es que no tuve padre, es que no me ayudaron. Y nos basamos en nuestro pasado para vivir. Eso es un grave error del Hijo de Dios. Roba la identidad y va en contra de la Escritura. Usted debe de reconocer y acordarse del famoso texto en 2 Corintios 5:17, que dice que somos nuevas criaturas en Él. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Dígalo otra vez, hechas. Esa palabrita usted va a tener que acostumbrarse durante esta escuela. Diga conmigo, nuevo. Usted me puede decir: yo tengo 15 años con el Señor, pero acá la palabra te va a sorprender con algo nuevo. Créamelo, nosotros ya hemos estado enseñando. Aún los líderes de grupos de fe han sido tocados a través de la palabra. Y es un principio de vida. No vamos a poder nosotros mirar todo lo que el Señor tiene para nosotros si seguimos con el pasado que nos ala, que nos detiene. Entonces debemos entender esto de aquí. El Señor lo ha hecho todo nuevo. Cuando venimos a Él somos nuevas criaturas. Las cosas pasadas quedan atrás. Yo no sé qué habrás hecho en tu pasado, pero el Señor lo olvidó. Dios tiene la habilidad de cuando perdona, olvida. Entonces capaz en tu pasado es una fichita o fichota o terrible, pero tú puedes ir a la Escritura y puedes darte cuenta que los grandes hombres de Dios eran fichas. Mis hermanos, eran fichas. Moisés, a Dios se le ocurre llamar a Moisés, pero ¿qué hizo Moisés todavía estando en Egipto? Mató a un egipto. Y el Señor lo convierte en el hombre más manso de la tierra. Y aquí creo que no hemos matado a nadie y todavía creemos que nuestro carácter no puede cambiar. Entonces míralo a Moisés, tremendo hombre de Dios. Mire al apóstol Pablo. ¿Qué hacía Pablo antes de tener su encuentro con el Señor? Perseguía a los cristianos. Algunos de ustedes que sí los perseguían. Y se le burlaban a los hermanitos. Pero Pablo no solo se les burlaba, Pablo los perseguía. ¿Para qué? Para matarlos. Mire la gente que Dios se consigue. No me diga usted entonces que el Señor no puede hacer algo con usted. Y Pablo, de perseguidor y de matón, pasa a ser el hombre que escribe inspirado. El Espíritu Santo le habla y llega a ser un hombre que bendice tanto, que gana un continente y que realmente el Espíritu lo usa con tanta fuerza a través de la Escritura. Entonces el pasado debe quedar atrás. Si usted y yo vamos a tomar enseñanzas a partir de hoy, debemos entender esto: lo pasado está pisado. Pise su pasado ahí, a ver. Pise, ya se acabó, ya no más pasado. Ahí está. Ya no más, la pasada manera de vivir queda atrás. Sí, pastor, es que yo todavía ando agarrando del pasado. Sí, pero todo empieza con lo que tú vas a declarar. Yo declaro algo nuevo para mi vida. Amén. Yo declaro tiempos nuevos. Yo quiero lo nuevo de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiera lo nuevo de Dios? Lo nuevo de Dios, dice la palabra. Por eso es cuando usted escucha que la gente dice viene algo nuevo, es que es así en la palabra. Vienen cosas nuevas y usted lo va a mirar hoy. Entonces debemos entender esto: tu pasado queda atrás, Dios lo quiere nuevo. Venga a Marcos capítulo 2 y verso 18. En los evangelios usted va a encontrar que habían 3 tipos de discípulos. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cuántas clases de discípulos se ve aquí en este texto? 3. Una, los discípulos de Juan,
Otra, ¿quiénes? ¿Los discípulos de quién? Los fariseos. Y la tercera, los discípulos de Jesús. Estos eran nuevitos, apenas y llamados. Aquí recién empieza el ministerio de Jesús. Entonces hay quienes son discípulos de Juan, hay quienes son discípulos de los fariseos y hay quienes son discípulos de Jesús. Ser un discípulo de los fariseos es aquel corazón religioso. Mis hermanos, dejamos el mundo cuando venimos al Señor, pero estando en las iglesias podemos dejar el mundo, pero convertirnos en religiosos. Yo no sé qué es más duro, ser mundano o religioso. Las dos son mal negocio, mis hermanos. Pero ya estando en la iglesia podemos de una otra forma ser discípulos del fariseo. Es decir, ser discípulos religiosos, que hacemos las cosas que Dios ha hecho, que Dios nos ha dado en una rutina en donde perdemos la esencia del por qué lo hacemos, pero sencillamente hay que cumplirlo y no importa qué haya que hacer, es ley. Entonces habían tres y en este tiempo estaban los discípulos de Jesús estrenándose, así como ustedes. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? Amén. Entonces ellos estaban arrancando, vamos a ver qué pasa. Empezó aquí la disputa entre ellos en que ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Mira el 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino, ¿cómo lo llama? ¿El vino cómo? Acuérdese esta palabrita, el vino nuevo en odres ¿cómo? Nuevos se ha de echar. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo me declaro un odre nuevo. Ahora, estaban, baje la mano, los discípulos de Jesús, ellos estaban de fiesta. Había la tradición de que los discípulos de los fariseos y aún los de Juan ayunaban de 2 a 3 veces por semana. Entonces ellos tenían martes, jueves y viernes como ejemplo días de ayuno. Entonces imagínense ellos ayunando y de repente los discípulos celebrando. Y si empezó la pelea aquí, que por qué no ayunaban, es que los vieron haciendo ¿qué cosa? Híjole, ¿cuántos sabemos aquí que los cristianos comen bien? Ahora imagínense los discípulos de Jesús. Y estaban ahí con un costillón de cerdo, ¿verdad? O con un buen filete de pescado, o con una langosta. Eran pescadores, ¿verdad? Un buen pescado ahí comiendo. Tiene que haber sido estos que se metían el pescado ahí como caricatura, ¿no? Salía ahí, ¿verdad? Y los otros discípulos de Juan santos y los religiosos más santos, viendo ahí cómo se devoraban el pescado. Y cómo me hago socio de Jesús. ¿Y cómo me cambio de discipulado? ¿Y a qué hora? ¿Y por qué no? Y empezó hasta que agarraron la postura de santos y dijeron: esto los vamos a corregir. Digo, disculpa maestro, pero ¿por qué estos no ayunan? Entonces Jesús trae una explicación muy práctica. Dice: cuando se está con el esposo en tiempo de bodas, no se ayuna. No me diga que usted ayunó en su matrimonio, o usted va a ayunas a un matrimonio. Algunos que sí, ¿verdad? No comen en todo el día para devorar esa noche. Pero no me diga que en la fiesta usted ayuna. Voy a ayunar de dulces. No, usted es el primero que, ¿verdad? Usted sale lleno de la bendición, hasta los bolsillos de los hombres quedan llenos de dulce. Créame, yo me acuerdo tanto que en mi boda, algunas hermanas, discípulas de los fariseos, me imagino, sacaron fundas del comisariato y de basura a la hora de llenar, de coger los dulces. Pues ha visto las carteras de las hermanas para los matrimonios, ¿verdad? Ahí no entra ni el celular. Entonces, en verdad ahí sacan. Entonces, imagínense a los discípulos comiendo y a los otros ahí viendo. Pues tienen que haber estado comiendo y bien, no ayunando. Entonces Jesús les dice: ¿cómo van a ayunar si están en tiempo de boda? Cuando el esposo les sea quitado, entonces ahí ayunarán.
mis hermanos, es que cuando uno está en ayuno, por mucho que uno esté buscando al Señor, de una u otra forma estamos, no quiero usar el término aflicción, pero estamos dejando algo que trae placer y que es una necesidad. Entonces, cuando uno está de regocijo y de fiesta, uno no anda ayunando, mis hermanos. ¿Verdad? Uno lo disfruta. Usted no me dice que yo estoy de cumpleaños hoy, entonces voy a ayunar. Si usted me sale con esas, no crea que lo vamos a tomar como santo. ¿Discípulo de quién lo vamos a hacer? Si el cumpleañero torta quiere y los invitados también. Amén, hermanos. Entonces Jesús trae la enseñanza y ellos están conmigo. Estaba hablando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ayunar en ese momento? Y Jesús empieza a introducir una enseñanza que hoy va a marcar nuestro corazón. Mire el verso 21. Jesús siempre aprovechó toda oportunidad para enseñar. Y dijo, aquí me las agarro. Y enseñó en el verso 21 y dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo. Verso 21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que dice la rotura. Entonces, cuando venimos al Señor, la palabra dice que somos nuevas criaturas. No podemos nosotros poner la nueva enseñanza que usted y yo vamos a recibir en un trapo, en un vestido viejo. No podemos poner un parche nuevo, es decir, lo hermoso que usted va a recibir ahora sobre un vestido religioso. Porque dice que el parche nuevo va a alar y va a hacer la rotura más grande. Entonces, mira el siguiente verso, vea el 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, vamos a explicar rápido el tema de los odres para que usted lo entienda. Los odres eran aquellos containers o como recipientes en donde se echaba el vino, y este odre estaba hecho de piel del cabrito. Entonces a la piel del cabrito le cosían los huecos, las patas y los orificios, se lo dejaba, recibía un tratamiento y se le invertía vino. Estos eran como bolsas que se llevaban de viaje de un lado al otro y el vino se mantenía ahí. Pero Jesús empieza a enseñar y dice que nadie puede echar un vino nuevo en un odre viejo. ¿Cómo se hace viejo un odre? Conforme pasa el tiempo, a través de la lluvia o a través del calor o de lo expuesto al diario vivir, el odre se reseca. Entonces, el odre debía ser tratado. No se desechaba un odre, porque desechar un odre y decir, no, es que tengo nuevo vino, entonces echo el viejo, era muy costoso. No era negocio andar cogiendo odres, hacer odres otra vez, costaba mucho dinero. Entonces el odre viejo se le daba mantenimiento y podía servir otra vez para el nuevo vino que se iba a echar. No se lo podía echar sobre un odre viejo el vino nuevo, porque al ingresar el vino dentro, el vino pasaba su fermentación al ser nuevo y eso hacía que el odre se parta. Entonces el odre necesita un especial trato. Y el trato que le daban era remojarlo en agua, y después de remojarlo en agua se lo sacaba al sol a secar y se lo untaba con mucho aceite. Eso permitía que esté húmedo y que no se parta y pueda recibir el nuevo vino. Entonces el Señor no quiere desechar ningún odre. Hoy los odres se representan en tu vida y en la mía. Podemos muchas veces llegar a ser odres viejos y no por edad, sino porque el tiempo pasa y porque hemos permitido que enseñanzas se conviertan en una rutina que se llama religiosidad. Y que nos portemos no como discípulos de Jesús, sino discípulos ¿de quién? De los fariseos, ¿verdad? Porque a los fariseos les estaba hablando y los estaba desafiando a dejar de ser odres viejos y ser renovados por el vino nuevo que el Señor quiere echar. Entonces, ¿qué le quiero enseñar yo hoy a usted? Usted puede tener mucho tiempo en el Señor. Usted capaz es un odre ya de muchos años.
Capaz es un odre fresquito, pero usted va a necesitar agua y aceite para recibir la poderosa palabra de Dios cada vez que usted y yo aprendamos aquí. El agua representa la palabra de Dios, porque es el agua viva. Y el aceite representa la unción. Entonces, mire usted en qué vamos a estar metidos constantemente: en palabra y en unción, en palabra y en unción, en palabra y en unción. ¿Cuántos quieren palabra y unción esta noche? Amén. Entonces, el odre necesita ese trato: palabra y unción. El odre se lo ponía en agua y se le untaba aceite. Entonces, nuestra vida, para recibir la fresca palabra, un vino fresco y nuevo, va a necesitar ser confrontada con esto. Entonces, van a haber enseñanzas que usted vea, pura escritura. Usted va a decir, pero así yo no lo aprendí. Es que a mí hace 48 años me enseñaron que. Entonces, usted va a decir, yo declaro que voy a hacer odre nuevo. Usted va a necesitar dos cosas. ¿Cuáles? Que es palabra. Eso es lo que usted va a tener en esta escuela. Palabra constantemente y unción del Espíritu Santo para ser renovados. Para ser renovados constantemente. Cada vez que usted llega a una palabra y usted diga, a ver, pero esto y cómo así yo no lo había entendido. Y ahí usted va a decir, es que esto es vino nuevo. Usted lo va a ver en la escritura. Entonces usted va a decir, yo necesito palabra y aceite. Yo necesito palabra y unción. Entonces Jesús les suelta esta. ¿A quién se la soltó? A los discípulos de Juan y a los fariseos que estaban haciéndole problema porque los discípulos no ayunaban. Entonces, ¿qué mensaje les mandó? Odres viejos tienen que ser renovados. Vestidos viejos, no se puede poner un parche nuevo en un vestido viejo. El Señor ha venido a traerte nuevas vestiduras. Dice la palabra que lo ha hecho nuevo en ti. Entonces hay algo nuevo de ti, hay algo de Dios en donde Él puede poner su palabra. Pero aquí no estamos para desechar a nadie. Aquí no estamos para agarrar y decir, no, estos líderes están medios raros, entonces vamos a buscar nosotros. Aquí, ¿usted sabe cuánto vale usted? ¿Sabe cuánto es su valor? La sangre de Cristo, mis hermanos. ¿Cómo se nos va a ocurrir a usted y a mí desechar a alguien? No se le ocurra a usted decir, es que este de líder, yo no creo mucho que vaya a. No, mis hermanos. Todo odre tiene la oportunidad de ser renovado cuando es sumergido en palabra y la unción del Espíritu Santo. Así que todo aquel que quiera palabra y unción califica para ser un odre nuevo. ¿Habrá alguien aquí esta noche? Amén, amén. Créalo así para su vida. Entonces los discípulos tienen que haberse quedado, capaz como algunos de ustedes que me están viendo así. Vamos a mirar qué ocurre. Siga conmigo. Ahí mismo en Marcos, vamos a mirar al verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez los discípulos metiendo en líos a Jesús. Era el día de reposo y estos que empezaron a hacer, a arrancar espigas. Entonces usted solo imagínese la escena. Los discípulos de los fariseos tienen que haber estado ¿con qué? ¿Verdad? Entonces capaz si ayunaban también ese día y de repente andaba Pedrito, Juanito, estas joyitas de discípulos que Jesús agarró, ¿verdad? Y vieron por ahí espigas y empezaron, ¿no? A agarrar esta y agarrar aquella y mira, y esto y qué rico y agarrando. Entonces los discípulos de los otros empezaron otra vez la barriga a sonarles. Y de paso el día de reposo.
En el día de reposo como tal fue creado para reposar. Pero eso se convirtió en una ley tan fuerte que perdió la esencia por la cual fue traída. Y la gente estaba tan empecinada de no hacer nada que se cansaban en la lucha de que nadie haga algo. Porque todos estaban tensos no sé, miren, hasta hoy, mis hermanos, hasta hoy es así en el tiempo del descanso. Yo alguna vez le comenté, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Tierra Santa hace unos años atrás, y justo el día sábado que estábamos en el hotel hospedados, el ascensor que cogimos era un ascensor del día sábado. Y ese ascensor estaba programado automáticamente para que vaya de piso en piso. Entonces nosotros sin saber nos metimos ahí y adivinen qué hice yo. Me puse a aplastar los botones para que el ascensor se cierre. Porque de paso se quedaba 5 minutos abiertos hasta que la gente se llene ese ascensor. Y un montón de judíos estaban ahí. Y llegué yo, solo con carita de judío en ese ratito, por eso me dejaron entrar. Pero cuando entré al ascensor empecé a aplastar para que se cierre la puerta. Y empezaron esos pobres hombres a retorcerse. Y hablaban. Y como no hablaban lo que yo entendía, yo seguía ahí. Cuando se cerró el ascensor, iba de piso en piso. ¿Qué creen que hacía yo? Yo aplastaba el piso mío para que suba y yo bravo porque esta cosa iba parando de piso en piso. Yo estaba como un discípulo en el día de reposo agarrando espigas. Tenían hambre. No sabemos la jornada que tuvieron el día anterior. Iban a comer. ¿Qué de malo había en comer? ¿Qué de malo había en agarrar? Pero se armó un problemón. Entonces Jesús responde y mira otra vez cómo Él responde. Mire el verso 25, dice: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando ¿qué tuvo David? Esta palabra es clave para esta noche. ¿Qué tuvo David? Dígalo otra vez: necesidad. Y apúntenme esa frase, esa palabra, necesidad. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió qué cosa? Hambre. El hambre es una necesidad. Amén, hermanos. Y él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. Si usted va a mirar este pasaje en el libro de Samuel, usted va a mirar que no es que David entró y dijo: ay, ¿dónde están esos pancitos calientes? A ver, acá adentro. No, el sacerdote se los da. Pero estos panes no eran para que lo coman sino solo los sacerdotes. Y a David se le ocurrió tomar esos panes y no solo comérselos él, sino dárselo a los amigos muertos de hambre con los que tuvo que haber estado. Entonces, imagínense, ahora, es que ellos no lo agarraron porque lo agarraron, el sacerdote se los dio. Pero ¿qué tuvo David? Una necesidad. Jesús no se mueve por leyes hechas rutinas con sabor a religión. Algunos están apuntando eso. Él se mueve por la necesidad. Porque Él vino por el enfermo y Él vino por el quebrantado de corazón para levantarlo, para declarar el año de la buena voluntad. Estamos aquí a bendecir tu nombre.